¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al podcast Hablemos de Fútbol, este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano, de la NFL en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer tenerlos nuevamente aquí. Ya le dimos vuelta a la página en la conferencia americana y ahora nos estaremos enfocando en la previa de la temporada 2018 de las 4 divisiones de la NFC, específicamente para este episodio de la división este, la cual cuenta con los actuales campeones de la liga, los Philadelphia Eagles, así como 3 equipos sumamente mediáticos, sumamente seguidos en todo el mundo, como son Dallas, Washington y los Giants de Nueva York. Para hacer este análisis de la división completa y también dar pronósticos para este año me acompaña mi amigo Rudy Jacinto. Rudy, bienvenido. ¿Qué tal, Jesús? Gracias por la invitación, Edgar. Igualmente gracias por estar apoyando en el programa. Cambiamos ahora sí, acabamos con la NFC Norte, vamos de lleno con la NFC Sur. Una NFC Este. Bueno, correcto, NFC Este. más bien quería decir NFC en general, pero específicamente con la NFC Este, una conferencia creo que como 3 veces más complicada que la anterior, sí, en cuanto a grado de dificultad para los equipos. O sea, puedo estar viendo récords 9-7, 10-6 que no estén pasando a postemporada en la NFC, y sin embargo un 8-8, un 9-7 que sí se esté colando, sí, incluso como quinto sembrado en la AFC. Sí, yo creo que sí, sin ver específicamente los equipos, pero si agrupáramos los 10 mejores actualmente en la NFL en talento de roster, tal vez en habilidad y en pronósticos, 7 serían de la NFC, ¿no? Y 3 nada más de la conferencia americana. Entonces sí, una conferencia que pinta bastante bien, sobre todo en enero, cuando veamos estos duelos tan importantes para ver quién puede ser el campeón de la conferencia y representar finalmente a la NFC en el Super Bowl 53 en Atlanta, en el Mercedes-Benz Stadium. Me acompaña también en los controles operativos mi amigo Edgar Gallardo. Edgar, bienvenido y muchas gracias como siempre. Muchas gracias, Jesús, muchas gracias, Rudy, y listos para iniciar con esta parte de la NFC. Sí, así es, 4 divisiones. Esta vez, como les decíamos, nos enfocamos en el este y arrancamos de una vez. Vamos, ya saben, por orden alfabético. No tenemos preferencias hacia ningún equipo, ni somos anti nada. Jesús se puso la playera azul porque es de los Giants. Hace poquito en Twitter me acusaron de ser antivaquero. ¿A poco? Sí, hace poquito. O sea, sí, no me había tocado ser anti-vaquero. Bueno, pues sí. Como 30 equipos sí, pero vaqueros era pues, nueva. Digo, yo vengo de rojo, entonces igual, y si quieren que hoy sea de los Redskins, soy de los Redskins, no pasa nada. Los Dallas Cowboys, empezamos con quienes fueron sus principales altas en este offseason. Encontramos la de el receptor diagonal corredor ahora en Dallas, Tavon Austin, el defensive end Connie Ely, el tackle ofensivo Cameron Fleming y los receptores Allen Hurns y Deontay Thompson. Entre sus bajas importantes, la del receptor Dez Bryant, que además fue una baja muy sonada, el retiro del tight end Jason Witten en pleno fin de semana del draft, el running back Alfred Morris, el cornerback Orlando Scandrick y el linebacker Anthony Hitchens. Hablando justamente del draft que se celebró ahí en casa en el AT&T Stadium, encontramos al linebacker Leighton Van Der Esch, al guardia Connor Williams, el receptor Michael Gallup, el defensive end Dorrance Armstrong y el tight end Dalton Schultz. Han sido meses muy complicados en Dallas. Si nos retomamos nada más los últimos 12 meses, encontramos la pelea de la suspensión de Ezekiel Elliott, la suspensión eventual de 6 partidos que se llevó el corredor de los Cowboys, el bloqueo de la extensión que montó Jerry Jones, de la extensión del comisionado de su contrato con los dueños de la NFL, después las multas que le aplicaron a Jerry Jones por este movimiento, el pagar todo el proceso legal. Tenemos el retiro de Jason Witten, como les decíamos, unos minutos antes de que se celebrara el segundo día del draft. La salida tan sonada, tan mediática de Dez Bryant, con todos los tweets que han venido desde entonces, los problemas de receptores que han llamado la atención en Dallas. Entonces han sido meses muy complicados en Dallas. Ya decíamos en este episodio especial que tuvimos analizando los meses de los Cowboys, que les gustan los reflectores en Dallas, pero no este tipo de reflectores con suspensiones, salidas, peleas legales con la liga. Entonces parece que finalmente ya queda este offseason detrás para los Cowboys. Inicia un nuevo año, una manera de hacer un borrón y cuenta nueva. Creo que se tiene que iniciar hablando sí o sí del cuerpo de receptores que forma actualmente los Cowboys. Hablando de los 4 principales, nos encontramos a Allen Hurns, a Terrence Williams, a Cole Beasley y al novato Michael Gallup. Creo yo que no hay un claro número 1. Por más que Allen Hurns tenga esa producción en el pasado, no lo veo compitiendo como un número 1. Y si volteamos a la posición de tight ends, pues tampoco encontramos mucha respuesta. Está Geoff Swain, Blake Jarwin, Rico Gathers, que este último con cierta esperanza de la pretemporada pasada, y ya nos explicaba Carlos Nava en ese episodio de los Cowboys cuál era el problema con Rico Gathers y por qué no estaba jugando con el primer equipo. Tendrán problemas para ganar en zona roja por aire, tendrán problemas en terceras oportunidades, porque no hay un receptor
productivo y dominante como sí lo pudo haber sido un tiempo Dez Bryant, ¿no? Sí, aquí va a haber mucho movimiento a la ofensiva. Lo único que los Vaqueros de Dallas le han garantizado a Dak Prescott es esa línea ofensiva tan poderosa que sigue siendo de las mejores, si no la mejor, de la NFL. Pero a mí me queda claro que los Vaqueros de Dallas han desperdiciado el contrato de novato de Dak Prescott, que además no tiene la opción de quinto año que normalmente tienen los contratos para los que son de primera ronda, y entonces se les acabó el tiempo. Tenían que estar casi compitiendo ya para un Super Bowl rumbo al 2019, y sin embargo que vemos la ofensiva y no hay receptores contundentes. La posición de alas cerradas es una absoluta incógnita y completamente falta de experimentos. Tenemos el caso de Jason Garrett, otro año de Jason Garrett, a quien yo veo muy desangelado en las bandas, ¿no? El gran aplaudidor de la NFL, pero estratégicamente, tácticamente, pues no trasciende. Y creo que en verdad es un crimen tener uno de los contratos más baratos de un quarterback en toda la NFL, con un jugador que es productivo, que ha demostrado ser muy capaz al molde de Russell Wilson sin llegar a esos extremos tan positivos. Pero también incluso creo que a Ezekiel Elliott lo han desaprovechado como receptor. Me parece que tiene menos de 3 recepciones por partido. Esto es criminal. O sea, verdaderamente algo que tienen que cambiar ahí para que le den más oportunidades en primeras y segundas downs. Y también agregaría incluso la salida de Bryce Butler, Chuy, un jugador que no tuvo muchas oportunidades con los Vaqueros de Dallas, siempre eficiente cuando le dieron la oportunidad. Entre Witten, entre Dez Bryant y entre Bryce Butler dejan vacantes 241 pases del año pasado, incluyendo 33 oportunidades en zona roja. Y Bryce Butler era el que mejor estiraba el campo, el que era más eficiente, y sin embargo nunca le dieron la oportunidad. Y creo que va a brillar con los Arizona Cardinals. Creo que se está haciendo un hueco importante ahí. Entonces veo la ofensiva, veo quiénes están al frente, veo cómo se han comportado en el pasado, veo la división tan errática en la que están, porque el que queda cuarto te puede quedar en primer lugar sin mayor problema en alguna temporada. Y sinceramente me preocupa mucho esta ofensiva de los Vaqueros de Dallas. Creo que no veo respuestas, creo que van a tener que correr más con Prescott, creo que van a tener que pasarle más a Ezekiel Elliott, pero que le van a pedir demasiado a un jugador que todavía no está listo para que le exijan a ese nivel, estilo Russell Wilson o Tom Brady o Aaron Rodgers, ¿no? De cárgate todo el peso del equipo encima. Creo que es un error. Sí, yo con las deficiencias claras que platicamos en el cuerpo de receptores y de alas cerradas, tomando en cuenta que en la segunda ronda resolvieron su problema de guarda con Connor Williams, este novato de Texas, que además llega en la agencia libre este tercer tackle ofensivo o una ala cerrada extra como Cameron Fleming, que es especialista en el juego por tierra. Yo tengo como la predicción, no sé si alocada, no la veo yo tan alocada, que Elliott va a ser líder de este año de yardas por tierra. Sí, lo veo muy posible porque la línea ofensiva ha mejorado bastante en el offseason. Ya venía de ser una de las mejores de toda la NFL. Tiene uno de los calendarios más fáciles para ofensivas terrestres este año, según Warren Sharp. Entonces, un apoyo más. Además, Elliott viene en el mejor físico de su carrera, después de que admitiera que de novato y después de la suspensión de 6 partidos no estaba en buena condición física ni atlética. Entonces Elliott se reporta en el mejor estado físico de su carrera, la mejor línea ofensiva probablemente que ha tenido Dallas en las últimas 2-3 temporadas, a pesar de que ya era muy buena. Creo que el refuerzo de este año es todavía mayor, con Lael Collins jugando ya oficialmente como tackle derecho nada más. Este talento de primera ronda que les cayó en la séptima por un problema que tuvo ahí de una acusación errónea. Entonces Elliott me parece que va a ser líder de la NFL en yardas por tierra este año, que puede ayudar mucho a Dak Prescott y el juego aéreo, pero al final de cuentas debe de pesar sí o sí tener a Allen Hurns como receptor número 1, o depender de Michael Gallup, un novato de tercera ronda que no está para producir como número 1, incluso como número 2 de su temporada de novato. Y sí se deben de apoyar muchísimo en ese juego por tierra. Cole Beasley. Pues Cole Beasley para mover las cadenas es el que tiene experiencia en esa ofensiva. Lo quieren usar de amenaza profunda al diminuto Cole Beasley. No va a ser así. Lo están intentando, te lo juro que este equipo de coacheo lo está intentando, Chuy. Ese era Bryce Butler y como ya decíamos, lo dejaron ir a Arizona. Terrence Williams ya la esperanza se perdió hace mucho tiempo. Y pasando al costado defensivo, a mí la unidad me ilusiona de alguna manera. Creo que de jugadores élite tienen obviamente a Marcus Lawrence y a Sean Lee, pero me gusta cómo han acumulado talento joven por medio del draft. Me gusta el potencial Taco Charlton, de Tyrone Crawford, de Leighton Van Der Esch, el novato de primera ronda, de Byron Jones y Chidobe Awuzie en la secundaria. Byron Jones ya de regreso a jugar cornerback, ya no funcionó ese experimento de safety. Chidobe Awuzie, que lo tenemos como jugador revelación en el video de Dallas en las previas. Entonces la defensiva me ilusiona en el talento joven, pero tal vez podríamos verlos en un buen estado físico o en un buen estado como unidad completa
el próximo año o en 2020, viendo un poquito más a futuro, no tanto esa temporada con Dallas. Sí, yo coincido y sobre todo creo que hay muchas dudas en la posición de la secundaria. Pues en general yo creo que la posición de los cornerbacks todavía sigue muy desprotegida, por más que un Byron Jones nos guste como safety, no se puede partir en 4 para cubrir todo el campo. Interesante, por ejemplo, el número de capturas que tuvieron el año pasado los Vaqueros de Dallas. Creo que se las ingenian para, sobre todo con DeMarcus Lawrence, poder llegar a presionar a los mariscales de campo, pero sí yo todavía veo deficiencias y sería muy importante que ese trío de linebackers pudiera funcionar, sí, en su apogeo, que Sean Lee se mantuviera sano, que Leighton Van Der Esch realmente diera ese estirón. Creo que eso ayudaría mucho, sobre todo a controlar el juego terrestre, pero yo no estoy esperando que la defensiva de los Vaqueros de Dallas sea un plus para el equipo en esta temporada. Creo que todavía le falta. Deben de aguantar, por lo menos ser promedio. Ya veremos en el futuro qué es lo que nos pueden ofrecer. Yo creo que este equipo está para una marca de 8-8. Lo máximo que los podría ver sea un 9-7, pero no los veo en playoffs a Dallas. Sí, en Las Vegas el over-under está en 8.5 victorias. Para los apostadores pues tienen el mismo juego a los mismos lados, sí. Te cuesta lo mismo apostar cualquiera de los dos lados. Favoritos en 8 juegos, underdogs en 6. Yo también creo que van a quedar en 8 menos victorias. Pasamos con los Giants de Nueva York. Entre sus altas nos encontramos la de linebacker Alec Ogletree, el tackle ofensivo Nate Solder, el corredor Jonathan Stewart, el cornerback William Gay y el receptor Cody Latimer. Entre sus bajas está la del receptor Brandon Marshall, el cornerback Dominic Rogers-Cromartie, el linebacker Akeem Ayers, el guardia Justin Pugh y el running back Shane Vereen. Y en el draft tomaron con la segunda selección global a Saquon Barkley, el corredor de Penn State. Y ya en rondas posteriores se hicieron del guardia Will Hernández, el linebacker Lorenzo Carter, el defensive tackle BJ Hill y el quarterback Kyle Lauletta. Pasemos entonces a hablar de la ofensiva de los Giants de Nueva York. Hay mucho. Es un peso enorme, no sé si incluso un peso injusto, el que se le va a tener que cargar a Saquon Barkley apenas en su primera temporada en la NFL, con Eli Manning mostrando síntomas de declive las últimas 2 temporadas temporadas consecutivas, y sabemos que los quarterbacks no avisan mucho cuando ya viene para abajo la carrera. Prácticamente es de un año a otro de ser Pro Bowler a ser de los 10 peores en la NFL. Entonces hay que seguir muy de cerca ese caso de Eli Manning y cómo se le desarrolla el brazo derecho, porque ya se le ve prácticamente sin fuerza. Iba a decir, Eli Manning viene avisando desde hace rato. Sí, él está siendo generoso. Y Saquon Barkley va a tener que cargar con esta ofensiva prácticamente con todo. Y que regresa Odell Beckham Jr., regresa Sterling Shepard al juego aéreo. La base debe ser Saquon Barkley, y así fue todo el offseason de los Giants. El lado izquierdo de la línea se reforzó muchísimo en el tackle izquierdo con Nate Solder, que a pesar de que no viene de sus mejores temporadas con los Patriots. Will Hernández, este guardia especialista en el juego por tierra. Pero el lado derecho de la línea ofensiva, no hay que cegarnos por 2 adquisiciones, sigue siendo malísimo, y basta con ver que su tackle derecho es Eric Flowers, que probablemente es de los peores tackles titulares de toda la liga. Entonces se reforzó el lado izquierdo, el lado derecho sigue muy débil. ¿Qué es lo que podemos esperar de Saquon Barkley este año cargando su ofensiva completa, diría yo? Pues que desquite el contratazo que tiene como novato. O sea, cuando acabe su contrato va a ser el segundo corredor mejor pagado en la historia de la NFL. Entonces desde ahí desde ahí el offseason de los Giants ya lo habíamos comentado, no nos encantaba, pero bueno, ya está en el equipo, hay que desquitarlo. Yo creo que lo más importante con Saquon Barkley va a ser justamente no cargarle todo el peso de la ofensiva, es decir, sí correr con él, sí usar a los corredores complementarios. Wayne Gallman me parece un buen suplente, creo que va a ser cumplidor. Jonathan Stewart yo creo que ya está dando la adiós a la NFL, pero sobre todo tratar de aprovechar a Saquon Barkley en pases, o sea, tratar de generarle espacios para que entonces esté enfrentando a linebackers y a cornerbacks y a safeties, y no esté todo el tiempo chocando contra linieros que pesan 300 o más libras. Creo que eso sería importante para garantizar su durabilidad, sobre todo ahorita que está bajo hielo y en precauciones, porque tuvo por ahí una mini lesión, parece, nada grave, sí, mouth sprain decían en los reportes en estos momentos. En cuanto a Eli Manning, bueno, el pase profundo no existió en el 2017, podemos atribuirlo a los receptores, pero incluso me parece que por parte de la ofensiva tendrían que enfocarse más en utilizar a Odell Beckham Jr. en profundidad. O sea, yo ya aprecio mucho lo que hace Odell Beckham Jr. en las zonas cortas e intermedias, pero yo ya me cansé del pasecito de 5 yardas en diagonal y a ver cuántas yardas extras me consigue Odell Beckham Jr. O sea, ya es hora de verdaderamente explotar el talento generacional que tiene Odell Beckham Jr. Y si Eli Manning no es el capacitado para hacerlo, pues el que sea, el que siga.
Pero veremos, creo que eso sería muy importante. Evan Engram, bueno, esperando que haya menos targets para él, pero ojo, también está Pat Shurmur, está como head coach, del equipo, y se me está escapando el nombre del coordinador ofensivo, Pat Shula de los Panthers. Bueno, uno estuvo con los Vikingos, el otro estuvo con las Panteras. Kyle Rudolph y Greg Olsen, dos alas cerradas que han sido muy productivas en temporadas recientes. Los dos estuvieron bajo la tutela de estos dos personajes. Entonces creo que va a haber mayor creatividad en cuanto al uso de alas cerradas. Por ahí Ray Ellison, creo que es un bloqueador enorme, como de 6'6" y 250 libras. Y tenerlo a él junto a Evan Engram en el campo. Y me puedo imaginar un Odell Beckham Jr. más un Sterling Shepard y luego a Barkley detrás. Olvídate, o sea, la ofensiva verdaderamente puede ser muy explosiva, pero hay que buscar esos pases profundos, esas jugadas en largo que no han existido con los Gigantes desde hace tiempo. Pasaron de 11-5 en 2016 a 3-13 el año pasado. Sí, las armas y el talento ofensivo alrededor de Eli Manning está ahí. Veremos si la línea ofensiva aguanta, sobre todo, como les decíamos, del lado derecho. Y también qué tanto te puede ofrecer Eli Manning en 2018, que le dieron el voto de confianza. Reforzando el juego por tierra, que es el mejor amigo del quarterback siempre, esperando también el regreso de lesiones de dos receptores importantes. Entonces veremos si realmente les puede traer dividendos y alargar un poquito la carrera de Eli Manning, que es a lo que apuesta Pat Shurmur, que viene de ser coordinador ofensivo de los Minnesota Vikings la temporada pasada. En el costado defensivo, yo como lo veo con los Giants, es una declive pero fea. Hace 2 años lo veía como una defensiva de élite, cuando recién llega Oliver Vernon, por ejemplo, cuando la secundaria trae a Janoris Jenkins, cuando está levantando la mano Landon Collins. Era realmente una defensiva de élite hace 2 temporadas. Ahorita ya lo veo como una defensiva promedio, incluso peor. Se va Jason Pierre-Paul en un cambio con Tampa Bay, deja a Oliver Vernon como la única opción clara para llegarle al quarterback. Traen a Alec Ogletree de los Rams para hacer su linebacker central, este linebacker que les ha faltado a los Giants desde hace muchas temporadas y que les va a seguir faltando. Sí. Lo de Alec Ogletree lleva 2 temporadas siendo grosero como linebacker central de los Rams. En un momento tal vez sí fue muy bueno, cuando no era linebacker central, era más bien un linebacker externo, y estaba James Laurinaitis como linebacker central en San Luis todavía. Y lo vemos en el partido de pretemporada en contra de los Browns siendo quemado por David Njoku. Luego en training camp lo queman también cada tercer día. Entonces realmente me parece una pesadilla Alec Ogletree como linebacker central. Y también Eli Apple como su segundo cornerback. Me parece excelente Janoris Jenkins como tu cornerback número 1. Eli Apple tuvo problemas tanto dentro como fuera del terreno de juego. Yo no estaría listo para darle las llaves de la defensa titular ya desde 2018. Sí, coincido. Creo que la defensa va a ser un problema para los Gigantes de Nueva York, sobre todo en esta división, que pues sí tiene en general buenos mariscales de campo. Creo que pues, en general todos son promedio arriba. Sí, o sea, hay incluso unos vaqueros de Dallas dices, bueno, pues tengo que tener Ezekiel Elliott, ¿no? O sea, hay una amenaza a Filadelfia, pues ni se diga si están todos sanos, incluso los Redskins, Jordan Reed y tantos más jugadores que comentaremos. Entonces, la posición de linebacker es crucial y los Gigantes de Nueva York no la han atendido desde hace siglos, y lo hemos dicho en este espacio y en otros espacios y no nos hacen caso. Creo que les van a seguir corriendo a placer. -3 en diferencial de entregas de balón el año pasado, -7 en diferencial de capturas y +24 en diferencial de castigos. Entonces fueron muy bien portados, pero malos. Sí. Sí, ese fue el problema. Momento de pronóstico para los Giants de Nueva York. Yo los veo sí mejorando a lo que fue el año pasado, que fue un equipo muy lesionado, pero no tanto. Con 6 victorias y 10 derrotas, por ese rango los vería a los Giants. Sí, me gusta el under. La línea de Las Vegas está en 7 victorias y de hecho cuesta más apostar a las altas que las bajas. Parece que la selección de Saquon Barkley creó mucha expectativa. Yo también me iría por las bajas. Sí, no, y que el otro día me llegó un mensaje. No tenemos nada en contra de Saquon Barkley, sumamente talentoso, explosivo. Al contrario, nos encanta. Solamente la selección de un corredor alta tal vez no nos deja tan cómodos. Y me llamó la atención porque vi una entrevista con Pat Shurmur sobre lo que le están pidiendo que corrija a Saquon Barkley. Y fue justo lo que comentábamos aquí cuando analizamos a Saquon Barkley previo al draft, que era: no siempre busques el home run, toma 4 o 5 yardas por acarreo, no pasa nada. Lo que haya, tómalo. Sí, no vayas hacia afuera siempre buscando el home run. Entonces también le están pidiendo eso en Nueva York. Hablemos de los actuales campeones de la NFL, los Philadelphia Eagles, que ya dejaron de ser estos underdogs para ser candidatos tal vez a repetir como campeones. Sus altas en este offseason está el defensive end Michael Bennett, que llega de Seattle, el linebacker Paul Warrilow, que ya también, que bueno, en su caso no es tan bien. En su caso ya está en la lista de IR, se pierde el resto de la temporada por una lesión en la rodilla. Está el tackle defensivo Haloti Ngata, el tight end Richard Rodgers y el receptor Mike Wallace. Entre sus bajas está el defensive end Vinnie Curry, el linebacker Michael Kendricks, el receptor Torrey Smith, el running back LeGarrette Blount y el tight end Trey Burton. En el draft tomaron
en la segunda ronda, no tuvieron ellos picks de primera ronda. El tight end Dallas Goedert, el cornerback Avonte Maddox, el defensive end Josh Sweat, el tackle ofensivo Matt Pryor y el tackle ofensivo Jordan Mailata, este jugador de rugby que también fue muy sonado su caso en el draft, que llegó a Filadelfia. Posible inicio de temporada sin Carson Wentz. Sabemos que se lesionó la rodilla cerca al final de la temporada anterior, entonces está en duda por ahí si pueda iniciar la semana 1 con Filadelfia. Y con Nick Foles teniendo algunos problemas de molestias en la parte alta del cuerpo, ¿no? Espasmos. Ajá, con unos espasmos. Dice que la parte alta del cuerpo, ya leí que también era en el cuello, entonces por ahí es un caso como delicado lo que podría hacer Nick Foles. Nate Sudfeld, sálvanos. También iniciarían sin Alshon Jeffrey posiblemente, que tuvo por ahí una cirugía en el hombro, no sé cómo jugó con el hombro malo todo el año. De eso deja a Mike Wallace como receptor número 1. ¿Qué podemos esperar de Filadelfia? Sobre todo en este inicio de temporada realmente va a ser complicado para el actual campeón, más porque inician en contra de Atlanta, ¿no? Que pinta para ser candidatazo este año. Sí, no sé cómo está la línea pues en esos momentos, que me gusta Atlanta, ¿eh? Por más que sea en Filadelfia, dar la sorpresa van a llegar sanos. Filadelfia sí o sí va a llegar con problemas, sobre todo del lado ofensivo. Me faltó decir que los Gigantes de Nueva York enfrentan el cuarto calendario más complicado del 2018 según Warren Sharp. No, entonces más razón para pensar en las bajas. Las Águilas de Filadelfia van a enfrentar el 11º calendario más difícil en 2018 según Warren Sharp. Vienen un récord de 13-3. Sí, a mí me empieza a preocupar lo de Carson Wentz, que dice mi rodilla va a decir si puedo jugar o no en la semana 1, y ya cuando no es decisión de los doctores sino que de la lesión en sí, o sea, cuando no es te estamos cuidando y decidimos cuándo entras, sino si juegas en estos momentos te puedes regrabar. Yo sí me empiezo a preocupar. Creo que puede ser un tema recurrente a lo largo de la temporada. Destacar que Doug Peterson se va a encargar del mandado de las jugadas ahora que Frank Reich se fue como head coach de los Indianapolis Colts, y pues en 2017 fueron de los equipos más analíticamente avanzados en toda la temporada, arriesgando en cuartas oportunidades, que creo que fue lo que más se comentaba en los medios. Creo que todavía le podrían pasar más a los corredores, que hay muy poca producción de corredores, sobre todo por aire en primeras y segundas oportunidades, pero métrica que tú veías de Carson Wentz se disparó por completo de forma favorable en el 2017. Me pasó más de 1 yarda por intento de pase superior en el 2017 al 2016. Pasó de 16 touchdowns, 14 intercepciones a 32 touchdowns y 7 intercepciones. O sea, son números son ridículos. Que QB rating de 72 subió hasta 101. Eso sí, le pegaron 28 veces y no acabó la temporada. Entonces hay que cuidarlo más, despedirle, que se vaya al suelo. El estilo de juego. Sí, es el estilo de juego de Carson Wentz, y que él dice que no va a cambiar, él dice que va a seguir. Sí, tal vez se le podría sugerir un par de cosas, ¿no? Sí. Para que pueda alargar su carrera en la NFL como el quarterback franquicia y tal vez el mejor quarterback que tenga la NFL en 5 años. Cintas de juego de RG3, vas a ver si no cambia su estilo de juego. Jay corriendo desde el shotgun, unas yardas por acarreo ridículas, 8.6 yardas por acarreo el año pasado. Tendría que ya consolidarse con el corredor titular del equipo. Detrás de él está Corey Clement, que se volvió la mejor arma por aire del equipo saliendo desde el backfield. Lo vimos en el Super Bowl, y hay un montón de corredores más, pero en general creo que esos dos son los que brillarían. Zach Ertz todavía un poquito lastimado, quizás Dallas Goedert, el novato, pueda tener participación importante al inicio de temporada. Sí, se va a alegar el Blount. Yo tengo también a Yayi como corredor principal, y así debe ser el resto de la temporada. Yo lo veo incluso con un año muy productivo, tomando en cuenta las lesiones de los quarterbacks, o si puedan iniciar lento en el juego aéreo, porque como bien dice, se va Frank Reich, también se va John DeFilippo, que era el quarterback coach de Philadelphia el año pasado. Entonces yo veo a Yayi tal vez cargando con esa ofensiva por un espacio de 2-3 semanas al inicio de la temporada. 1,300, incluso 1,400 yardas para Ayayi me parecerían como una sorpresa, pero que sin duda alguna tiene el talento para hacerlo. Ojalá se pueda mantener sano, que también es un tema recurrente con el ex corredor de los Miami Dolphins. LeGarrette Blount libera 40 oportunidades de zona roja. Oportunidades de zona roja significa de 20 yardas hasta la zona de touchdown. Me gustó mucho el off-season de Filadelfia. Creo que se renovaron con lo que podían más o menos acomodar en el tope salarial, porque su defensiva es muy bien pagada en términos generales. Se va Curry, llega Bennett para presionar al quarterback, se va Burton con un contratazo en la agencia libre, llega Goedert, llega Rodgers para ser opciones en misma posición tight end mucho más baratas, se va Torrey Smith, llega Mike Wallace. Entonces estuvieron renovándose con roles muy similares, con jugadores muy parecidos en estilo y en producción, mucho más barato para poderse mantener con un equipo que está muy bien formado en los rosters más talentosos de la NFL.
Lo que yo les recriminaría sería ese cambio de Michael Kendricks. Okay. Bueno, no fue cambio, lo cortaron y lo terminaron firmando los Cleveland Browns. Coincide con el regreso de Jordan Hicks, que es un linebacker súper completo y que se perdió la mayor parte de la temporada anterior por un desgarre del tendón de Aquiles. Pero justo cuando se lesiona Paul Warrilow es cuando se va Michael Kendricks. Entonces, si ya perdiste a Warrilow, mejor quédate con Kendricks. Ahora tienen 2 buenos linebackers, pero tienen por ahí dudas en la tercera posición. Veremos si no les puede afectar esto a futuro. Pero en general el roster se ve muy bien. Es prácticamente el mismo equipo, incluso reforzado con la llegada de Michael Bennett, por ejemplo. Con la llegada de Ngata para el juego por tierra, esa presencia en el centro junto a Fletcher Cox. Entonces creo que es un roster muy bueno, aunque por lo menos en el pronóstico yo no los tengo tan altos todavía como ese 13-3 que lograron la temporada pasada. Sí, no, yo creo que pueden llegar a un 11, digo, pensando en la NFC, porque veo juegos complicados contra Atlanta, veo un juego contra Minnesota, veo un juego difícil contra Jacksonville o 1 Carolina, New Orleans Saints, Rams también. Los Rams ya llevamos 6, Houston dependiendo de cómo lleguen la semana 16, entonces ahí por lo menos ya tenemos 7 duelos que son de pronóstico reservado. Vamos pensando que ganen la mitad y que pierdan 1 o 2 más en el camino y ya te quedaste en 10, 11 victorias. Nada más destacar, yo no creo que son muy buen equipo, yo no creo que sean invencibles, no creo. No. O sea, recordemos la postemporada. Este año no, por lo menos. Atlanta estuvo una jugada de eliminarlos, se vieron muy mal en el cierre de la campaña regular con Nick Foles. Los Patriotas, bueno, ida y vuelta hasta que al final el fumble les detienen, solamente la paliza contra los Vikings de Minnesota. O sea, yo creo que sí habían serias deficiencias también en el roster de las Águilas de Filadelfia. Les metieron, ¿cuántos puntos los Patriotas? 33. 500 yardas, o sea, a una de las mejores defensivas de la NFL, es cierto, pero quizás por ahí también haya alguna fórmula que encontraron los Patriotas para hacerle daño a esta defensiva. Entonces no pueden dormirse en sus laureles, creo que se reforzaron bien en el off-season, creo que tendrían que ser considerados el mejor equipo de la NFL hasta que se demuestre lo contrario. Por ahí tengo la duda de los New Orleans Saints, que te digo que me gustan mucho para esta temporada, pero los tengo con el over todavía, yo creo que sí llegan a las 11 victorias. Yo también lo tengo con récord de 11-5, sobre todo por el calendario que va a estar muy peleado, como si bien dices, Falcons, Vikings, Saints y Rams. Ahí tienes 4 partidos que pueden alinearse como final de conferencia nacional en plena temporada regular. Cerremos esta división con la plática y análisis de los Washington Redskins. Quiero llorar porque tenían un super corredor y ya se les rompió. Los Redskins no pueden tener cosas bonitas. Entre sus altas están los quarterbacks Alex Smith, Kevin Hogan, el linebacker Pernell McPhee, el receptor Paul Richardson. Y bueno, y el cornerback Orlando Scandrick, pero que ya fue cortado por los Redskins. Entre sus bajas está el cornerback Brashawn Brillen, el quarterback Kirk Cousins, el receptor Terrell Pryor, el cornerback Kendall Fuller y el safety de Angelo Hall. En el draft tomaron al defensive tackle Daron Payne en la primera ronda. En la segunda, running back Darius Guice, que ya no van a contar con él el resto de la temporada 2018. El tackle ofensivo Jerome Christian, el safety Troy Apke y el tackle defensivo Tim Settle. Empezamos por la posición de quarterback, que se movió bastante en este offseason para Washington. La adquisición de Alex Smith, que llega a la ofensiva de Jake Gruden. Finalmente se termina la novela de Redskins, Kirk Cousins, peleas contractuales. Se termina yendo a los Vikings en la agencia libre. A mí me gusta mucho la adquisición de Alex Smith, me gusta mucho cómo se puede ajustar el sistema ofensivo de Gruden. Su movilidad debe sumar a ese sistema. Recordemos que de alguna manera aprovecharon la movilidad de RG3 en su momento. Alex Smith no es un quarterback corredor, pero que te puede conseguir la tercera y 16 y de la nada te corrió 17 yardas y te convirtió. Por lo menos yo sí lo tengo en concepto de quarterback corredor. Sería así como el piso de mínimo de Alex Smith para arriba son corredores para mí. Sí, porque sí es bueno. No los niveles de Wilson, Cam Newton, Kaepernick, no sé, pero sí como un quarterback muy móvil. Sí, exactamente. Sí podría ser considerado como lo mínimo. Sí, el mínimo indispensable. ¿Cómo le dicen la línea Mendoza en el béisbol? Bueno, más o menos sería así con la línea Alex Smith de quarterbacks móviles. Sí, y corre de manera inteligente, de manera inesperada casi siempre, entonces creo que eso se puede aprovechar muy bien en la ofensiva de Jay Gruden. El problema es que hablando ahora sí del juego por tierra por parte de los corredores y no de Alex Smith, el fit de Darius Guice era perfecto en mi opinión. Creo que se acomodaba muy bien a esa ofensiva, que ya tenía a Chris Thompson como una arma aérea desde la posición de corredor. Me ilusionaba mucho ver a Darius Guice en esa ofensiva desde que fue tomado en el draft, lo dijimos. Y ahora me ilusiona cero ver otra vez a Rob Kelly, que por lo menos ya no es Fat Rob, ya dicen que es Slim. ¿Y es Slim Rob? Es Slim Rob. Eso decían de D-Lazy. Y Samaje Perine. Ese sí fue muy malo el año pasado. Y todavía. Ya para qué correr. No, quiero verlo. Yo quiero verlo bajar de peso y volverlo a intentar. Porque sí era mejor ¿qué era en Oklahoma? Samaje Perine viene a Oklahoma. Era compañero de Joe Mixon. Y sí se veía, en su primer año se veía muy explosivo. En los demás años se dedicó a subir de peso y a convertirse en un corredor de montón. Y así literal corrieron con él el año pasado.
Chris Thompson va a ser el más importante en esta ofensiva. Ha dicho que no va a estar al 100 hasta noviembre. En ligas PPR yo creo que tomarlo en cuartas, quintas rondas está completamente justificado porque era de los que te ganaban las ligas el año pasado, pero entiendan y comprendan que es un jugador que se lastima fácilmente, es un jugador más diminuto, un scat back, pero de alguna forma es como el código Konami en el fantasy fútbol, entonces tómenlo en cuenta. Washington enfrenta el noveno calendario más difícil en 2018 según Warren Sharp, viendo una temporada 7 y 9, creo que en general muy competitivo, solo que así como los Chargers siempre le hacen algo para perder, ellos solo se sabotean. Son como los Redskins son como los Chargers de la NFC. Sí, podrían ser, pero siempre tienen un calendario bien lesiones, mortal. Entonces, creo que el cambio de Alex Smith puede ser una transición suave, una transición adecuada, menos dinero de lo que firmó Kirk Cousins. Creo que las dos partes, tanto vikingos como Redskins, pueden considerarse relativamente satisfechos. El problema de los Redskins la temporada pasada, 0-7 en remontadas el segundo tiempo. O sea, cuando iban abajo en el marcador al medio tiempo, 7 veces pudieron haber remontado y no lo hicieron. Fueron muy malos en las segundas mitades, fueron la segunda peor ofensiva en terceras oportunidades, y pues en terceras oportunidades es un muy mal momento para ser un mal equipo. Y eran además ultra predecibles cuando había un solo receptor en el campo. O sea, si había una formación con un solo receptor en el campo, corrieron el 100% de las veces. Esos son datos que tiene Warren Sharp, se los comparto. A mí me impresionan porque me hablan de pereza de parte del coacheo. O sea, hay que moverla ahí porque las defensivas nos están leyendo las intenciones. Es un equipo que gasta mucho en la línea ofensiva. Creo que en general es buena. Creo que hay buenos. Sí, el problema en la temporada pasada fueron las lesiones. También mataron a Kirk Cousins cada semana. Muchísimas. Jamison Crowder te cumple como receptor, algo ineficiente. Creo que Paul Richardson podría ser la sorpresa porque es el que estira el campo. Yo personalmente no estoy esperando el salto de Josh Doctson, el receptor de Texas Christian University, TCU. No me termina de encantar. Yo entiendo la promesa que tenía en colegial, nunca fue de mi entera devoción y no ha hecho nada en la NFL para hacerme pensar que va a haber un cambio en su carrera. A quien sí quisiera ver ya sano por fin sería a Jordan Reed, del ala cerrada, que mientras esté sano su producción es comparable a la de un Gronkowski o a la de un Travis Kelce. Yo creo que Jordan Reed y Jamison Crowder deben de jugar papeles importantísimos porque los veo como los Travis Kelce y el Tyreek Hill de la ofensiva de los Chiefs ahora en Washington, que eran los mejores amigos de Alex Smith en esta última temporada, Kelce y Hill. En el costado defensivo, su peor posición era tackle defensivo. Trajeron 2 en este draft, Daron Payne, Tim Settle, lo cual ayuda mucho. El front seven en general me deja tranquilo. A mí me genera dudas la secundaria. No veo a un solo jugador fuerte, ni siquiera a Josh Norman. Nunca fui mucho de la creencia de Norman como un cornerback de élite o que realmente se encarga de cuadrarse con el receptor número 1 del rival y mantenerlo en cero todo el partido. No soy de esa idea con Josh Norman. Entonces creo que la defensiva por ahí les puede generar 2-3 problemas en la secundaria. Yo esperaría un año promedio para Washington que repita el 7-9 del que viene en la temporada pasada. Pero sí, con sensaciones buenas de Alex Smith y por lo menos del juego aéreo en general. Sí, un año de transición para los Washington Redskins. Creo que ya están hartos de escuchar eso de año de transición. Pues cuántos años vamos a estar en las mismas. Pero el over-under está en 7 victorias. Entonces tú tomarías el over o el push. El push con 7 victorias. Es que sí hay talento en el roster, pero está... Yo lo veo como un talento promedio. Sí. Y que no tiene una estrella fuerte. Ok, juegos difíciles. Contra Green Bay, contra Nueva Orleans, contra Carolina, contra Atlanta, contra Houston, contra Filadelfia, contra Jacksonville, contra Filadelfia 2 veces. Estamos hablando de... Van a repartir con Dallas y Nueva York. No, sí, no es complicado. Tengo que tomar las bajas. Va a ser, sí, sobre todo hablando de un quarterback nuevo que fue muy bueno en 2017, pero creo que mucho de eso fue gracias a Andy Reid. Eso es todo entonces por este análisis de la división este, de la conferencia nacional. Los próximos episodios estaremos tocando el norte, el sur y el oeste ya de cara a la próxima temporada de la NFL. Rudy, muchísimas gracias. Al contrario. Edgar Gallardo en los controles operativos. Yo soy Jesús Sánchez, un placer tenerlos aquí nuevamente y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.